Ahora, el otro, Álvaro, es todavía más burdo, porque por un lado se trata el otro, me refiero a La Torre, TV Azteca y ese frente y Salinas Pliego, es todavía más burdo, porque no solamente en la composición no solamente en el fraseo, sino en la composición de la argumentación. Es deshonesto, es flojo. O sea, ni siquiera para sentarse a armar un texto medianamente que pase, tienen tanto dinero y pueden ser tan vulgares. Oye este fraseo, Álvaro, y óiganlo ustedes, si no es deshonesto y es intelectualmente pobre. Hay algo más que pobre. Vulgar. Oigan este fraseo. El virus comunista, su surgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer en las niñas y los niños de México. Ante esta conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Max Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro, el Marx mexicano, sí, Marx, quien incluso trajo de Venezuela al funcionario chavista Sadi Arturo Loaiza, esa es la frase. Ni siquiera está bien construida, gramaticalmente ni siquiera está bien construida. Porque empieza con una idea, ¿no? El virus comunista está en la educación, estamos ante una conspiración fraguada por trasnochados. Bueno, lo siguiente dice, los manuales que van a utilizar los maestros para la educación de los niños está en contra de la libertad. Busca convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencia, ética. O sea, hay al menos 20 ideas deshonestas, hay al menos 10 ideas mentirosas, hay una invención. O sea, el virus comunista. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, los changarros, sean mal vistos. Una vez más, no solo mentira, sino una manipulación perversa. Claro. La industria de la manipulación. Mira, ahora se queja de que los libros de texto van a convertir a los niños, que el gobierno de López Obrador, a partir de los libros de texto, los van a convertir a los niños en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Pues díganle directo a López Obrador. Todo el día le dice Salinas Pliego, les dice, ¿cómo les dice a los gobernícolas? Dígale a López Obrador que es un gobernícola. ¿Le ha dicho de frente? Se lo ha dicho de frente. Dígale que es un dictador comunista que quiere tener esclavos sumisos a los niños. Dígaselo de frente. Pero no, utiliza una concesión del Estado. Por cierto, no es dueño del espacio que ocupa. Eso se lo da en concesión el Estado mexicano, es decir, ustedes y nosotros le permitimos a él tener esa concesión, de la que saca mucho dinero, por cierto. Solamente en cuatro años, 980 y tantos mil millones de pesos. Se le ha entregado en publicidad oficial 980 y tantos mil millones de pesos por una concesión que además es nuestra. Le entregamos además dinero para que haga más dinero. Una concesión y le damos el dinero. O sea, de plano, o sea, no se miden. Y eso del virus comunista y los trasnochados comunistas, híjole, Álvaro, son argumentos, señor Delgado, que se utilizaba, que combatía Torres Bodet. Y los trasnochados son los comunistas. O sea, los argumentos que acabamos de leerle a usted, que esgrime Javier Alatorre, son los mismos que combatía Torres Bodet cuando lanza el libro de texto. ¿En qué año? 1960. Entonces, trasnochados. Esos son los argumentos trasnochados. Es que... hablando de comunistas, Álvaro, carajo. Sí, pero ellos saben, Ricardo Salinas Pliego sabe que es un discurso mentiroso, pero como es mentiroso, como es deshonesto, porque de lo que se trata, en su caso, es pues de sencillamente presionar al gobierno para que no le cobre los 37 mil millones de pesos que debe, pues entonces pone a trabajar
a esta maquinaria mentirosa y manipuladora que son sus espacios informativos, y algo que no es nuevo, Alejandro. El carácter fascista, el carácter, lo digo de otra manera, el carácter manipulador, mentiroso, falaz, vil, ya lo ha expresado en otros momentos. Sí, en el asesinato del cómico Francisco Stanley, alias Paco, en 1999. En otras coyunturas, Ricardo Salinas Pliego y quienes trabajan para él, el responsable fundamental es Ricardo Salinas Pliego, ha actuado de esa manera. Y todavía peor, inclusive, que Televisa, que hoy está un poquito agazapada porque son sus intereses, ya volverá, pero lo han hecho. La conducta servil, manipuladora, mentirosa de Televisa está en su biografía. Ahora se ha acomodado también porque el propio presidente se ha acercado ahí. Pero apenas se vaya López Obrador, Es lo que dentro de un año, apenas sientan no, hombre, que pueden, Álvaro, se le van a dejar ir encima al así presidente. son los gandallitas. Así es como el golpeador, Claro. el golpeador de San Luis Potosí, que ejerciendo todo su poder, no solamente de corpulencia, de edad, inclusive de entrenamiento, porque tiene hasta técnica para el golpeo, es una violencia desproporcionada la que ejerce sobre un jovencito. Así son todos los gandallas y todos los bullying, como se les llama, como Salinas Pliego, como Emilio Azcárraga, como los Azcárraga de Radio Fórmula, los gandallas de siempre, y que son poderosos precisamente porque han sido gandallas, o también muy serviles con el poder público y con el poder privado al que pertenece. Y hay una gran astucia en eso, Álvaro. O sea, tú fíjate, con Peña, por ejemplo, no creas tú que López Obrador no sabe. Por algo cita lo del payaso de las cachetadas, en referencia a Enrique Peña Nieto. Como lo trajeron en los últimos años. Nada meses. más que a Peña Nieto lo trajeron los últimos, se debilitó muy pronto y lo empezaron a cachetear muy Es pronto. que nunca llegó fortalecido, Alejandro, No, porque llegó mediante un fraude también como Calderón. Sí. Pero bueno, algunos se defienden como Calderón mismo y sueltan la lana. Pero acá este otro, soltar la lana, parece que le salió Contraproducente. Porque lo agarraron cachetada vil, lo trajeron a nalgadas en público a Peña Nieto, a nalguearlo en público, vámonos, tratarlo a cachetadas y a nalgadas en público. Pero claro, en el último tramo, en el primer tramo, Álvaro, señor presidente, diga usted, ¿qué le servimos? ¿Qué se come? Pase por acá, señor presidente, pase usted por acá. En el primer tramo, nomás le midieron el agua a los camotes y a nalguearlo en público. ¿Cuáles cachetadas? A nalguearlo, a humillarlo en público. Esos son. Alejandro, bueno, ¿por qué ves la ruptura de los Claudio X González con Peña? Pues ahí se origina eso de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nace en 2006, CRADO contra la corrupción y la impunidad, más bien porque hubo algo que no... El jaloneo ese. El jaloneo. Pues claro. Nomás para dejarlo asentado, el presidente dice el día de ayer que las empresas de Ricardo Salinas Pliego se mantienen en litigio con el SAT para no pagar impuestos. Ayer, el presidente. También confirma que Grupo Salinas tenía una primera deuda con Gobierno de México por 2,000 millones de pesos, que fue saldada, y usted recordará, no fue saldada porque querían saldarla. Fue saldada de 2,000 millones de pesos porque la Suprema Corte resolvió en contra de Ricardo Salinas Pliego. Dijo el presidente que en este momento litiga. Él tiene datos aquí, son importantes, lo dijo ayer en la mañana, que Salinas Pliego está litigando en el Poder Judicial otra deuda de 18,000 millones de pesos. Y este es textual: una vez que el Poder Judicial resuelva el caso, el empresario deberá pagar el total de la deuda, y de no hacerlo, que un ministro
o que un ministro proteja indebidamente, el gobierno no se va a quedar callado, dijo el presidente ayer en la mañana. Luego dijo que recientemente el gobierno no aceptó darle una concesión a Ricardo Salinas Pliego y a sus empresas para explotar una mina en Baja California Sur. Eso fue en la mañana. En la tarde, eso que le acabamos de leer a ustedes de el virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de... Ya lo vio usted. Bueno, ese discurso de anoche, después, en respuesta directa a la alusión, retando al presidente, porque ese es un reto, que no lo dice expresamente por cobardía, por no enfrentar al presidente, pero es un reto al presidente. Y luego él agarra lo que dice Alatorre y luego le pone el siguiente texto. Me refiero a Salinas Pliego. Él dice lo siguiente en Twitter: no permitan que ningún grupo de ignorantes los quieran convencer que la pobreza es buena y noble. La pobreza se lo dicen para seguirlos robando. Ustedes sueñen, aspiren a cumplir sus metas. Ya saben, esto de leche, el leganismo que ya sabemos. Y luego repite lo siguiente: el comunismo es un peligro para México y debemos estar atentos. No debería dar vergüenza y miedo morirnos sin haber mejorado nuestras vidas y contribuido a mejorar la vida de otras personas. Bueno, es claro, para fortalecer lo que había dicho Alatorre, que es él mismo, pero con otra cara, en un informativo, supuestamente informativo, de la noche anterior. Ya en la mañana él lo toma y luego lo potencia. Pero los tiempos, para que no se nos olviden, son: el presidente en la mañana habla sobre que le canceló una mina y sobre los 18,000 millones de pesos que están en litigio porque el señor se está oponiendo a pagar y está en el Poder Judicial. En la noche, ¡pum!, el fregadazo. No le dicen López Obrador, no dicen qué es, pero ahí está. Comunistas trasnochados. El presidente autoriza esas cosas. No nos hagamos locos. Si alguien tiene un control directo de estos temas que son fundamentales, es el presidente. Si le dicen comunistas al vacío, no es al vacío, es al presidente López Obrador que le dicen comunista trasnochado. Es directamente a él. Y si dicen no permitamos que un grupo de ignorantes, se refiere al gabinete del presidente e incluye al presidente, por supuesto, porque el presidente encabeza esto. ¿Para qué nos hacemos locos? Nada más que no le ponen eso, porque no tienen ese valor tampoco. Pues no están, tiran la piedra y tratan de esconder la mano, pero ese es el meollo del asunto. Aquí hay temas de dinero, claramente, y luego convergen todos los intereses. ¿Cómo llega Claudio X a la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿Cómo llega Cosío, el ministro en retiro Cosío, a una organización de ultraderecha? Por una razón muy simple, Alejandro, porque hoy están hermanados. Claro. Y claro que se van a hermanar con Ricardo Salinas Pliego. Claro. En una de esas le dan una cachetada a Xóchitl Gálvez y perfilan a Ricardo Salinas Pliego como su candidato presidencial. Que se miran ya las urnas. ¿Quieren dominar el país? Pues órale. Que no habría que descartarlo, ¿eh? Pero finalmente se trata de un asunto muy vulgar. Asunto de dinero. Apenas tuvo que pagar, hace medio año, Ricardo Salinas Pliego, 2,700 millones de pesos. A un oligarca como él, ¿le va a dar gusto pagar 2,700 millones de pesos? Aunque tenga 1,000 veces más. No. Esa es la furia de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuánto debe todavía de impuestos? Alrededor de 37,000 millones de pesos. Y sigue litigando y está en su derecho de hacerlo. Pero va a tener que emitirse una sentencia, como ya se han emitido otras, como en el caso de estos 2,700 millones de pesos. Entonces, al final, se trata toda esta campañita, articulada con Claudio X González, con el ministro José Ramón Cosío, con todos estos conductores de Televisión Azteca y de otros, de Televisa, de Radio Fórmula. Bueno, es que no encuentra uno en el cuadrante del Valle de México por lo menos espacios donde se delibere si efectivamente se trata, por ejemplo, de libros comunistas
¿O no?